Buenos días para mis estudiantes de grado séptimo. Un saludo también para mis colegas de la Institución Educativa León 13, área de Ciencias Naturales. Para mis colegas de las demás áreas de la institución, jornadas mañana y tarde. Un saludo muy especial con la esperanza de volver a encontrarnos presencialmente algún día. Un saludo también para nuestras directivas, señoras coordinadoras, señora rectora, quienes nos motivan y nos apoyan para todos los proyectos educativos y en especial pues para tratar de difundir estos conceptos de la biología a través de este humilde servidor. El día de hoy vamos a trabajar los componentes de los ecosistemas, factores bióticos, factores abióticos. Y también vamos a hablar así suavemente de las interacciones que hay entre ellos. ¿Listo? Bien, entonces, ecosistema. Bueno, estos temas de ecología muy interesantes. Entonces, para hablar de un ecosistema, desde la perspectiva de sus componentes, solamente desde esa mirada, componentes de los ecosistemas, tenemos en cuenta esos conceptos que hemos escuchado desde muy pequeños, que nos hablan de factores bióticos, factores abióticos. Entonces, ¿qué significa? La palabra bio, con B, ¿sí? Con la que se escribe bombero, con la que se escribe barril, con la que se escribe bandera. Ese prefijo bio significa vida, vivo. Entonces los factores bióticos, en sí mismo la palabra está diciendo que son los que tienen vida en un ecosistema, es decir, los seres vivos. ¿Y cuáles son los seres vivos? Bueno, para entender y clasificar y organizar los seres vivos hablamos de reinos. Entonces tenemos en cuenta algunos reinos que se trabajan, muchos autores de biología trabajan diversos reinos, los agrupan de una manera, de otra. Nosotros en biología, en nuestro curso hemos trabajado los reinos desde la perspectiva de pertenecer a dos dominios, dominio procarionte y dominio eucarionte. Y esos dominios dan a entender que son células quienes representan a los organismos de cada uno de los reinos. Son células, son celulares. La vida está formada por células, básicamente. Ya sea una sola, o como yo, o como muchos de los que aquí ven, muchas células. Entonces, muy bien. Entonces, agrupando a los organismos en el dominio procarionte, ¿sí? Las células que no tienen una membrana nuclear, que no tienen un ADN de doble cadena, ese ADN de cadena sencilla es de tendencia circular, ¿cierto? Podríamos pensar que son los organismos más primitivos, ¿sí? Y el dominio eucarionte, con células que sí poseen membrana nuclear, que tienen ADN de doble cadena, ADN de tendencia lineal, que sí tienen muchos más organelos, mientras que los procariontes solo pensamos en los ribosomas generalmente. ¿Sí? Entonces, los seres vivos organizados en esos reinos que les voy a hablar están a su vez organizados en esos dos dominios. En el dominio procarionte podríamos encontrar reino arquea, las arqueobacterias, y reino monera, bacterias verdaderas, juntas unicelulares, muy pequeñas, ¿cierto? Es decir, una sola célula ya es el organismo, y son muy importantes tenerlas en cuenta. Y ya tendríamos en el dominio eucarionte reino protista, reino cromista, organismos unicelulares también, y reino fungi, que son los hongos, reino vegetal y reino animal.
Entonces, bueno, aquí los vegetales, animales, hay uno por allí. Hola. Hay otro por acá. Y escuchamos infinidad de animales, insectos, aves, quizá algunos reptiles, representantes del reino animal. Entonces, todos esos seres vivos que aquí vemos, escuchamos, olemos, tocamos, todos los seres vivos, acuáticos, terrestres, los que viven bajo el suelo, todos son los factores bióticos. Ahora, al hablar de factores abióticos, podemos pensar, por ejemplo, en cuestiones, sí, vamos por acá, tales como cuáles. Factores abióticos, el más importante, este que están percibiendo, la energía lumínica, la luz solar, ¿cierto? Entonces la luz del sol, factor abiótico. A, porque esa antes de bio significa sin vida. Entonces, ¿qué tenemos acá? Agua, ¿sí? Este espejo de agua. Otro factor abiótico, ¿ya? El aire, la atmósfera presente, ¿cierto? Con el gas carbónico, con el oxígeno. Otro factor abiótico. Y también el suelo, las rocas, los minerales, ¿cierto? Que vemos acá. Ya estas hojas secas que se están descomponiendo pronto serán minerales del suelo. Aquí observamos un hongo que está descomponiendo esta cortecita de una planta, este hongo blanquito, ¿cierto? Reino hongo. Bien, entonces esos factores bióticos, junto con la humedad, no solamente el agua en estado líquido, sino también el agua en estado gaseoso, ¿sí? Vapor de agua, nubes, agua subterránea. Bueno, todas las condiciones de humedad, de temperatura, porque no es lo mismo estar aquí bajo una radiación que estar a la sombra. La temperatura varía de acuerdo a la recepción de esa intensidad luminosa. Entonces, ¿qué indicamos? Que la temperatura, la humedad, las condiciones geográficas, es decir, a qué altitud estamos en este momento, estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Estamos ubicados, Colombia, este bosque está ubicado en Colombia, que a su vez su posición, zona ecuatorial, la zona media del planeta, ¿sí? Significa que aquí llegan los rayos del sol todo el año perpendiculares, formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, son unas condiciones climáticas, ahí hablamos de clima, muy importantes. Todos estos conceptos, humedad, temperatura, ¿qué es temperatura? Bueno, es esa variación, esa diferencia, esa medida del calor, ¿sí? Que hay en un determinado sitio. No es lo mismo si estuviéramos a 2000, 3000, 4000 metros de altitud, siempre varían las condiciones, la temperatura, y hay otras, el tipo de agua, el tipo de suelo. Entonces este tipo de suelo puede variar de acuerdo al sitio, ¿ya? Por eso Colombia tiene una enorme riqueza por su gran variedad geográfica. Tener 3 cordilleras permite que existan muchos ambientes, permita que existan grandes variedades de climas que van a generar, obviamente, muchos ambientes a los cuales pueden adaptarse muchos organismos. Por eso Colombia tiene una gran variedad biológica, una gran riqueza biológica, o sea, una enorme biodiversidad. Tenemos que cuidar eso. Muy bien. Entonces, mis pequeños, componentes de los ecosistemas, factores bióticos, los seres vivos, factores abióticos, ¿sí? Agua, aire, atmósfera, minerales del suelo, ¿sí? Y la luz solar, esa radiación que genera la energía en todos los ecosistemas.
que a su vez interactúan con todos los seres vivos que ustedes ven acá, los reinos ya antes mencionados. Y todos estos seres vivos que interactúan en este momento y en este lugar, nos están mostrando un ecosistema. Aquí hay un ecosistema, un bosque andino, tropical porque está ubicado en el trópico, la zona media del planeta, andino porque está en la cordillera de los Andes, y la altitud de 1500 metros y las demás condiciones me van a generar ese clima, ¿cierto? Entonces, algo muy breve, muy sencillo, esta explicación de los componentes de los ecosistemas, ya teniendo en cuenta cómo el clima me va a determinar el tipo de organismos que va a encontrarse, que se van a encontrar allí. Entonces este es un clima donde hay alta humedad, sí, es obvio, miren, en estas cortezas de árboles hay estos briófitos, estos musgos, y estos son organismos, están vivos, se aprecia por su coloración, haciendo fotosíntesis, su clorofila, están vivos y eso quiere decir que aquí hay mucha humedad. No solo llueve, sino hay mucha vapor, niebla, nubecitas que llegan y depositan en todos los sitios, en las rocas, en el suelo, en los árboles, en las hojas, en los cuerpos de los animales, en las telarañas. Sí, ojalá puedan ver aquí el brillo de esta telaraña. Entonces estamos indicando, por ejemplo, las condiciones ambientales y las condiciones climáticas. Para hablar de clima tenemos que hacer mediciones del tiempo atmosférico durante muchísimos años para determinar qué tipo de clima hay. Entonces, si yo digo que este es un clima templado, es porque el clima templado tiene unas condiciones de temperatura, de humedad, sobre todo de temperatura, ¿cierto? Y también su posición geográfica y astronómica, es decir, la ubicación de altitud y la ubicación a nivel del planeta. Entonces, no lo olviden, pequeños. Factores bióticos, seres vivos, factores abióticos, los que no tienen vida, pero interactúan y sin ellos no habría vida. Bien, espero que les haya servido. Nos vemos entonces. Listo, recuerden la tarea. Ya eso creo que lo tienen negociado con sus docentes. La canción, la actividad familiar y la relación de esa canción con algo de lo que se ha hablado acá. Dando a resaltar esa importancia de cuidar, de preservar, de conservar factores bióticos, factores abióticos. No lo olviden, trabajo familiar. Nos vemos, pequeños. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao.